en nuestra clase. Hoy terminaremos con el caso clínico, el tema de asfixia, para iniciar en una primera parte la parte de trauma obstétrico. Pero antes, por favor, su atención a la lista. Está Yanira Jacopa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ágala Almanza. Iván Arancibia. Paul Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lito Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Noelia Barrón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Berríos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gilda Bolívar. Maya Bustamante. Claret Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Orlando Castro. Eva Chávez. Raquel Chuca. Presente, doctor. Mabet Copa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zaida Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gino Diverno. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Fernando Donaire. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Flores. Presente, doctor. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Presente, doctor. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Presente, doctor. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Soledad Mollo. Ever José Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valeria Peñafiel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Janina Quispe. Isel Rocha. Presente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas. Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Sergio Vargas. Luis Vargas.
Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Araceli Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Presente, doctor. Graciela Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela Yucra. Romina Zelaya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como les decía, vamos a empezar entonces nuestro tema compartiendo con ustedes un caso clínico que, bueno, parte de él está también en el eCampus y me gustaría que puedan verlo. En realidad, este caso, como les decía, hace referencia a nuestro tema anterior, a la asfixia perinatal. Tenemos una gestante, no sé si lo pueden ver bien el caso, creo que lo vamos a ampliar un poquito más. Ahora sí ya lo ven mejor. Sí, un poco, ¿no? Mucho también. Ahí, me parece que ahí está mejor. Es una gestante en trabajo de parto con antecedentes de diabetes gestacional. La señora ha progresado a un parto vaginal a la semana 37, eutóxico, un peso al nacer de 3 kilos 800, un llanto tardío, requirió reanimación neonatal y a los 5 minutos presenta hipotonía generalizada, está letárgico, tiene una postura de descerebración, hay rigidez de nuca, tiene un moro ausente, una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, sin respiración, está con ventilación a presión positiva constante, tiene ventilación a presión positiva ya por 15 minutos, el niño permanece en necesidad de ventilación a presión positiva por 15 minutos, no hay respuesta a los estímulos a ese tiempo y presenta cianosis distal. A los 15 minutos presenta quejido constante, ya empieza a respirar después de aquel periodo, el tórax se hunde y el abdomen se expande, presenta retracción intercostal intensa, retracción sifoidea también intensa, presenta súbitamente crisis de hipertonía generalizada con nistagmus horizontal, chupeteo y pedaleo, que no remite a la sujeción de la extremidad, glicemia de 30. Con esos datos clínicos, ¿qué podemos decir de este pequeño? ¿Cuáles serán nuestros criterios diagnósticos? ¿Alguien me puede dar una idea? A ver, vayamos a ver a Maisa Jacopa. ¿Cuál será su concepto? Maisa, ¿algún diagnóstico? Tiene dificultad respiratoria, doctor. Estoy tratando de ver cuánto equivaldría en la escala de Silverman, porque presenta la retracción intercostal intensa de y también acuerdo. la retracción Muy bien, sifoidea. a ver, vea, está bien. Paula Ávila, ¿algún diagnóstico que ya pueda tener antes de los cálculos? Estaba revisando, doctor, por favor. Ya, muy bien. A ver, Aldair Ávila. ¿¿Alguna idea? Porque hay diagnósticos Doctor, que saltan a la vista. Sí, dígame. doctor Ávila, Aldair Lito me dijo que su señal está un poco mal, por eso creo que se salió de la clase. Ah, vaya, ya, bueno. Ahora, Noelia Barrón, ¿está? Noelia Barrón. Creo que no está también. María Barrón. María Lourdes Barrón. ¿Cuál es algún diagnóstico, María Lourdes? Ya, ese es un primer diagnóstico, es correcto. O sea, no necesitan calcular nada, solo saber que si tiene un peso de más de 3,800 o menos de 2,500 ya sale de rango. Por lo tanto, un primer diagnóstico es macrosomía fetal. O sea, el niño tiene un problema de macrosomía. Ese es un primer diagnóstico que salta a la vista, ¿no? Un otro diagnóstico sin cálculo de nada, ¿cuál sería? ¿El nistagmus, doctor? ¿Perdón? ¿El nistagmus? ¿Ese es un signo de qué? ¿Cómo se llama? Disfunción cerebral, perdón, doctor.
Ya podría ser algún problema de infección, pero como diagnóstico, ¿qué pondríamos? Para mí sería por lo que el tórax se hunde y el abdomen se expande, podría ser un neumotórax, doctor. Ya podría haber un neumotórax, es posible, puede haber la posibilidad de aquello, o sea, un trauma obstétrico, un neumotórax. Doctor, Dígame. doctor, quizás podríamos también pensar en un caso de asfixia perinatal ¿Ya? por la hipotonía generalizada y también ¿Ya? porque está con presencia de cianosis. ¿Qué más le hace pensar en una asfixia? Porque, claro, la hipotonía más le hace pensar en una encefalopatía, ¿verdad? Hipóxico-isquémica. Pero asfixia, ¿por qué? ¿Cuál sería? Porque hemos llevado asfixia, hemos dicho que asfixia existe la posibilidad, pero hay algunos criterios que nos hacen pensar en asfixia. ¿Cuáles serían? Que podría haber en este paciente, ¿de acuerdo? El hecho de ser macrosómico y haber tenido sufrimiento fetal, doctor. Ya, la macrosomía podrían ser factores de riesgo, ¿no? Para asfixia perinatal. O sea que sí podríamos pensar en una asfixia con los factores de riesgo. Obviamente necesitamos más datos, ¿no? Necesitamos ver si hay alguna afectación, por ejemplo, multiorgánica. Necesitamos calificar su test de Apgar a los 5 minutos, si es posible a los 10 minutos o a los 15 minutos. Necesitamos también ver si hay alguna afectación de otro órgano, les decía. También ver si ha requerido reanimación. Necesitamos tener alguna gasometría que nos certifique el pH al minuto de vida y a los 5 minutos o dentro de la primera hora, cómo está. O sea que sí hay posibilidades de una asfixia. Yo pienso que vale la pena ponerlo como posibilidad diagnóstica. Asfixia perinatal. ¿Algún otro diagnóstico más? Doctor, Sí, pareciera también que el bebé está convulsionando por el nistagmus y ya. el chupeteo y el pedaleo. De acuerdo, o sea, de acuerdo, fíjense que el niño ha presentado una hipertonía generalizada, lo cual da la imagen como que hubiera una actividad hipersincrónica cerebral y ha manifestado signos de convulsiones sutiles, como el nistagmus, el chupeteo y pedaleo. Por lo tanto, sí, una convulsión neonatal parece ser algo también a considerar. Por lo tanto, le ponemos la convulsión neonatal. ¿Algún otro diagnóstico? Doctor, estoy hipoglicémico Ya, porque tiene... hipoglicemia, o sea, trastorno metabólico, ¿no? Hipoglicemia. ¿De acuerdo? Sí, tiene el criterio de hipoglicemia. Para hablar de hipoglicemia tiene que tener un valor de glucosa menor a 50. Va variando siempre esa cifra, actualmente se considera por debajo de 45, pero en realidad menor a 50 ya, pues el niño está hipoglicémico y 30 está muy hipoglicémico. Por lo tanto, sí, hablamos de un trastorno metabólico como es la hipoglicemia. ¿Algún otro diagnóstico más? ¿Y alguno? Vayamos a definir algunos de ellos. La macrosomía es, por supuesto, un diagnóstico probable. No podemos estar seguros de un neumotórax, porque tendría que ver algo auscultatorio, ¿no? Que nos diga que realmente a la auscultación hay una asimetría en la auscultación. Pero yo creo que en parte hay el criterio que nos ha querido referir Gino, que era, por ejemplo, el trauma obstétrico. Trauma obstétrico. O sea que sí podemos pensar que puede haber un trauma obstétrico por la macrosomía misma. Ha sido un parto eutóxico, imagínense, con un bebé de este tamaño. Primero es una barbaridad que sea parto vaginal, porque es demasiado grande y sin embargo ha nacido, pero ha nacido muy mal. Por lo tanto, hay que pensar que es un trauma obstétrico. La asfixia perinatal, ¿cuánto está en su Apgar al minuto de vida? ¿Cuánto tiene? ¿Alguien me puede decir? Porque sí hay un reporte al minuto de vida, o a los 5 minutos en este caso, a los 5 minutos. La hipotonía generalizada, ¿cuánto nos daría?
0. Hay un valor, ¿no ve? Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono, irritabilidad refleja y color. En este caso, hay una hipotonía generalizada, ya nos da una idea de que sí hay un trastorno. Una frecuencia cardíaca de 80 ya nos da también un valor, ¿no es cierto? Hemos dicho que mientras más alto, mejor, mientras más bajo, peor el paciente. O sea que la hipotonía generalizada le ponemos 0, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca de 80 está menor a 100, le ponemos un punto, ¿verdad? De que ya teníamos con el paciente un puntito recién. No respira, o sea, 0. Y hasta ahora tenemos entonces un punto prácticamente en el paciente. Ahora, la respuesta al estímulo, como es por ejemplo el reflejo de Moro, no hay ninguna respuesta, está totalmente ausente, seguimos 0. Por lo tanto, tiene prácticamente 0. Lo único que nos dice, que no nos da aquí, es el color en ese momento. Pero entendemos de que debe estar pues muy poco ventilado este niño, o sea que también le pondríamos 0, tiene 1 a los 5 minutos. Es muy bajito, ¿verdad? Ya eso puede apoyar claramente el diagnóstico también de una asfixia. Ahora, a los 15 minutos, imagínense, se encuentra sin respuesta a los estímulos, cianosis distal, o sea, hay cianosis, ahí solo tiene un punto. Quejido, bueno, estos son más signos de dificultad respiratoria, o sea que tampoco ha mejorado mucho a los 15 minutos de vida. Ahora, ¿cómo encontramos nuestra escala de Silverman cuando podemos medirla? Por ejemplo, en este momento. ¿Cuánto será? ¿Cuánto le pondríamos? 6. Y a movimientos tóraco-abdominales le ponemos un punto, ¿verdad? ¿O no? El tórax se une, el abdomen se expande. Entonces serían 2 puntos. 2 puntos. Perfecto. Luego, ¿qué más? Retracción sifoidea intensa. ¿Cuántos puntos serían? 2. Igual serían 2. Son 2 puntos. Retracción intercostal intensa. Ya serían 6 puntos. ¿Verdad? Ya 6 puntos. Quejido, no sé si lo refleja, no dice nada del quejido. Y dice quejido constante, doctor. A quejido constante ya estarían 8 puntos, imagínense cómo esté nuestro paciente. O sea, vale decir, 2 puntos de movimientos tóraco-abdominales, 2 puntos de retracción intercostal, 2 puntos de retracción sifoidea, quejido constante 2 puntos, y aparte de eso, la cianosis está, ¿cómo está la cianosis? Tenía cianosis también, pero distal, por lo tanto un punto, tiene 9 de puntaje. ¿Cómo diríamos que está con la dificultad respiratoria este paciente? ¿Está leve? Grave. Tiene también entonces un síndrome de distrés respiratorio grave, ¿no es cierto? Lo catalogamos como grave. Por lo tanto, muchos diagnósticos para nuestro paciente y por supuesto hipoglicémico por los datos referidos. ¿Por qué creen ustedes que ha hecho hipoglicemia? ¿Por qué tiene hipoglicemia? Por la hipoxia. Ya, la hipoxia tisular le ha llevado a hipoglicemia. ¿Cómo? ¿Cuál sería el mecanismo? El mecanismo anaerobio. Ya, el metabolismo anaeróbico le ha llevado a mayor consumo de glucosa y por lo tanto a un estado hipoglicémico. Está muy bien, perfecto. ¿Por qué la convulsión? A ver, Diana Hinojosa, ¿por qué la convulsión en el paciente? Doctor, por la falta de oxígeno, doctor. Sí, está Ya, perfecto. O sea, la falta de oxígeno le está llegando probablemente a una baja irrigación cerebral, pero además por el estado hipoglicémico mismo, ¿verdad? La falta de glucosa, además de una mala irrigación cerebral, le lleva al paciente obviamente a un estado de deterioro muy significativo de la función neuronal con muchos mecanismos excitatorios estimulados y los inhibitorios inhibidos y por lo tanto paciente con crisis convulsiva. O sea que todo justifica el estado de asfixia perinatal que presenta nuestro paciente, con grados de encefalopatía preocupante. ¿Cuál sería la encefalopatía que tiene? ¿Alguien me puede decir en la clasificación de Sarnat y Sarnat?
¿Cómo está? ¿Se acuerdan que tenemos una clasificación? Severa, doctor. Sí, dígame. Sí, en grado Severa, 3. ¿por qué? ¿Por qué sería severa? Ya, un grado 3. ¿Qué le hace pensar en grado 3? Ahí les voy Porque a siento mostrar un poquito una la descerebración, clasificación. doctor. Ya, tiene postura de cerebración. ¿Qué más? El nivel de conciencia, ¿cómo está? En coma, ¿verdad? No reacciona para nada. Actividad espontánea no tiene. Tiene una flacidez total. Ha empezado, claro, a estar hipertónico ahorita, pero ha estado muy flácido. Los reflejos primitivos están ausentes, decíamos. Obviamente no tiene reflejo de succión. No relata las pupilas, tendrían que estar reactivas, ¿no es cierto? Y desde luego que esté haciendo una frecuencia cardíaca, ha estado bradicárdico, pero probablemente variable, y la apnea, porque está con ventilación asistida, ahora ya no tanto, da a pensar también. O sea, ya tenemos 3 puntos. Esto podría ser para moderada, pero da para 3 puntos. El estado de comatoso, la disminución en la actividad o la ausencia de actividad y los signos de descerebración. O sea, ya tenemos los 3 criterios que necesitamos para hablar de una encefalopatía hipóxico-isquémica grado 3, grave. Ahorita estamos con el paciente en 20 minutos y hemos decidido referirlo urgentemente para que siga su tratamiento. ¿Cuáles serán nuestros criterios de referencia? ¿Qué le vamos a hacer? Me refiero en la referencia al paciente. ¿Qué hacemos? La temperatura, doctor. Hay Ya, que hacerle una terapia de una hipotermia. por hipotermia. ¿Cómo lograría la hipotermia? A través de lo que son los mecanismos de conducción, de convección, poniéndole, quizás podemos ponerle bolsas de hielo alrededor del cuerpo, no pegados. Podemos Ya, abrir las ventanas ya, o muy también, bien. bueno, hacer, crear un clima frío prácticamente al momento de Ya, empezar a de dar. acuerdo. Bien, está utilizando todos los mecanismos para hacerle perder calor. Vale decir, ha logrado que haya por convección corrientes de aire. El tiempo ahorita está frío fuera. Por supuesto, le va a ayudar a bajar el hielo si es necesario, si le está costando bajar la temperatura, ¿no es cierto? Tratar, aparte de eso, que haya mucha transpiración en el paciente para que pierda también calor, o sea, no cubrirlo para nada, dejarlo totalmente desnudo y descubierto. Van a ser mecanismos muy eficientes para ayudarle a perder temperatura. Y no olviden ponerle un termómetro rectal constante para ir midiendo que no se baje demasiado. Me parece muy bien, Pablo Manuel. ¿Cómo vamos a hacer, Valeria, el manejo hídrico de nuestro paciente? Doctor, antes no tendríamos que hacer lo de la hipoglicemia. Ya corregir la hipoglicemia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo corregiríamos? Bueno, en la hipoglicemia sería de 4 a 6 miligramos por kilo peso. Ya, Y para tendríamos que hacer una restricción hídrica negativa, ya. porque Y eso, mire, para calcular la glucosa, usted me dice de 4 a 6 miligramos por kilogramo de peso, minuto. Ahora, para eso necesita tener un volumen hídrico para saber cómo va a calcular la glucosa, ¿verdad? ¿Cuánto sería el volumen hídrico a dar? eso, doctor, pero tenemos que restringir, entonces igual seguiríamos utilizando lo de 40 a 60 ml En kilogramos por realidad, día. acuérdense que el requerimiento normal en un niño, les decía, es 60 ml kilo, pero la restricción le dan de 40 a 50 ml por kilo. Por lo tanto, póngale 40, porque quiere restringirlo. ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuánto Ya pesaba, sabe, doctor? 3.9. Sería 3.9. 156 ml. Ya, 156 ml. Ya estamos anotando, ¿verdad? Esa cifra, 156 ml a dar en el paciente. Ahora bien, ¿cómo corregimos el estado hipoglicémico? Evidentemente dándole un flujo constante, pero es necesario alguna carga rápida de glucosa para lograr corregir su estado. Y generalmente se da de 3 a 5 ml por kilogramo de peso en bolo rápidamente de solución glucosada al 10%. Calculemos al paciente a 5. 5 por 3.9, ¿cuánto sería?
¿Cuánto le daríamos? 20, Ah, ¿verdad? 19. 19. Ya, 19 ml en bolo. Quiere decir que rápidamente le van a pasar ese flujo de glucosa. Y luego pasar el resto de 4 a 6 miligramos por kilogramo minuto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué solución le ponemos? Razónenla, a ver, piénsenla. ¿Qué solución? Ya sabemos el volumen hídrico a dar. Hemos puesto ya 20 ml, 19 ml, por lo tanto ya no son 156 ml, 36 ml, ¿verdad? Eso es lo que voy a dar, porque he restado los 20 ml de la carga del 30, vayamos a pensar, ml para dar a nuestro paciente. ¿De qué? Por ciento. Igual, 19.5 19.5. miligramos en un minuto. Ahora calculen, porque este líquido no es para un minuto, es para un día. Por lo tanto, calculen, conviértanlo en un día. Primero, conviértalo en una hora. ¿Por cuánto voy a multiplicar eso para que sea en una hora? Por 60. Ya. Y luego lo convierto en un día. ¿Por cuánto le voy a multiplicar? Por 24. Ya. ¿Cuánto le sale? 28.080. Esos son miligramos. ¿Y los sueros en qué vienen expresados? ¿En miligramos? En ml. No. ¿En qué viene? Al 10%. ¿En qué viene? ¿10 qué es? Miligramos, Son doctor. gramos. Son gramos. 10 gramos en 100 ml. Por lo tanto, estos 28.000 lo tengo que dividir entre 1.000 para convertirlo en gramos, ¿verdad? Porque 1.000 miligramos es igual a 1 gramo. Por lo tanto, lo divido entre 1.000. ¿Cuántos gramos le tengo que dar entonces? 28 gramos. ¿Verdad? ¿Se ha entendido o no? Sí, doctor. Solo que en la parte de todo lo que hemos hecho el cálculo, sí o sí todo tiene que estar en miligramos. Claro, primero lo calcula a miligramos, porque la fórmula le dice que es de 4 a 6 miligramos por kilogramo minuto. Así como tiene que convertir los miligramos en días, a su vez los tiene que convertir a gramos, porque las soluciones que tenemos para dar, que son al 5%, al 10%, al 33% y al 50%, se refieren a gramos cada 100 ml. Una solución al 50% tiene 50 gramos en 100 ml. Una solución al 33% tiene 33 gramos en 100 ml. Una solución al 10% tiene 10 gramos en 100 ml. Y una solución al 5 tiene 5 gramos en 100 ml. Por lo tanto, primero tienen que calcular cuántos gramos quiero darle. En este caso, han sido 28 gramos, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Y cómo haríamos para la restricción hídrica? Porque si tenemos, por decir, en 30 gramos 1.000 ml, pero tenemos que hacer la restricción hídrica negativa, entonces... ¿Cómo en 30 gramos 1.000 ml? 30 gramos en 100. Es al 33% por 100. O sea, la solución al 33% tiene en 100 ml 33 gramos. No puede ponerle al 33% porque va a resultar una hiperglicemia terrible. Si son 140 ml, imagínense, le está poniendo como 50 gramos si usted lo que quiere es 28. O sea, no puede darle al 33%, tiene que darle a menos. Entonces tiene que calcular. O sea, ya teniendo los gramos, ya puede hacer el cálculo. Es una regla de 3 simple. O sea, yo quiero que haya en 140 cc's 28 gramos. Eso es lo que quiero que haya. Si yo le calculo al 10%, me quedo cortísimo, ¿verdad? Le voy a dar 15 gramos máximo.
es muy poquito, menos 14 gramos, es muy poco. Por lo tanto, tendrá que tener una solución al ¿cuánto? Al 20% más o menos. 20 gramos en 100 y en 140 van a ser los 28 gramos. ¿Verdad? Es lo que más o menos tengo que tener. Ahora, ¿cómo llego al 20%? Fácil, mezclando soluciones. O sea, vale decir, tiene que poner un porcentaje. Por ejemplo, yo le pondría al 10% 100 ml. Ahí estoy con 10 gramos. Y los 40 que me faltan, los 40, le tengo que colocar al 33%. ¿Cuánto sería en 40, 33? Serían 15 más, o sea, serían 25. Me quedo todavía corto. O sea que le podría dar 80 al 10% y 60 al 33%. Ahí llego exactamente a 28 gramos de flujo de glucosa. Eso es lo que constantemente se hace en las guardias. Cuando ustedes estén en neonato, les va a llegar un paciente asfixiado o ustedes mismos, cuando estén por referir un paciente, este ejercicio tienen que hacer. Mira, doctor, es complejo, es laborioso hasta llegar a una solución aproximada, ideal. Sí, es laborioso, es complicado, pero súper conveniente. Porque fíjense que si ustedes hubieran hecho la restricción hídrica y hubieran calculado solo al 10%, le estarían dando al paciente solo 14 gramos de los 28 que necesitaba. O sea, ¿va a corregir su estado hipoglicémico? Les pregunto, ¿va a corregirlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a corregir, jóvenes, el estado hipoglicémico? No va a corregir para nada, o sea, va a estar hipoglicémico igual, o sea, no le estoy dando en nada a mi paciente. Entonces le estoy haciendo una iatrogenia en realidad. Y cuando llegue al centro receptor, el pediatra que lo reciba va a decir, bueno, digamos, la doctora Pallares, que está de turno en el gineco hoy día, va a decir, bueno, y ahora, ¿para qué me han mandado así? Con este niño ha llegado muerto, con glucosa de 20. No han logrado ningún efecto. Es más, poniéndole la carga rápida de bolo, imagínense, han logrado una liberación de insulina, ¿verdad? Poniendo la carga rápida, liberado insulina. ¿Qué creen que cómo va a llegar al centro receptor? Va a llegar peor. O sea, no va a llegar con 30, va a llegar con 20, porque como está ahora hiperinsulínico por la carga rápida, ha hecho una hipoglicemia de rebote más severa, porque ustedes no le han dado un flujo constante de glucosa. Eso hay que hacer, mira, eso tienen que hacer. Ese es el tema, es asfixia perinatal. Es algo que tienen que manejar. ¿Cómo? Ejercicios. Cuando esté en neonato, ni modo lo van a tener que hacer. El pediatra le va a decir, calculame, a ver cuánto le vamos a dar de flujo. Calculale a 7, les va a decir. Entonces, ucha, tan alto, 7, bueno, ya me ha dicho, debe estar muy bajo. A ver, le daremos a 7. Y tienen que calcular a 7. Tienen que decirle, doctora, necesita 34 gramos en 24 horas. Probablemente, inclusive, la doctora les dice, calculame para 8 horas. Bueno, lo dividen entre 3, ¿verdad? Para 8 horas. Necesita 34, entre 3 van a estar seguramente 8, ¿no es cierto? Cerquita, 8.5 si quieren ustedes. Ahí va a estar exacto lo que necesita. Y ya después calcularán los líquidos en base al volumen de hídrico que el paciente necesita. Recuerden que las soluciones periféricas, o sea, vale decir, las vías periféricas no toleran flujos tan altos. Una vía periférica le puede aceptar hasta un 10%. ¿Qué pasa si le pongo a una vía periférica al 20%? La voy a quemar. Va a ser una extravasación y una isquemia y necrosis de esa zona cutánea muy significativa. O sea que probablemente hay que pensar hasta en vías centrales. Podría ser una vena umbilical, no profundamente puesta, porque imagínense una solución hipertónica puesta al hígado, sería pues fatal para el paciente. Está muy superficial en la piel, en el ombligo, 2 centímetros máximos por debajo, para que esté lejos del hígado y se diluya completamente al llegar al hígadito. ¿Se dan cuenta? Eso, a usted, mira, doctor, le pongo una vía central, canalizo una femoral o una subclavia, y con esto ya tengo solución al problema. Claro, por supuesto. Le puede dar hasta el 25, 30% por una vía central. ¿Verdad?
Doctor, ¿Alguna duda que tenga? ¿podemos volver a hacer otro ejercicio con... Sí, paciente de 4,500 que requiere 250 ml, anótense, pacientes de 4,500, requiere 250 ml y tienen que darle un flujo de 5 miligramos kilo minuto. ¿Cuánto le van a dar? Primero la pregunta es, ¿cuántos gramos le van a dar en 8 horas? En 8 horas, ¿cuántos gramos? $4,500 pesaba, por si acaso, joven. La primera, doctor, tenemos que multiplicarlo por 4 o por 6. Eso no me quedó claro. No, porque les he dicho que le calculen a 5. Ya. Sí, a 5 tienen que calcular, 5 miligramos. El médico les va a decir cuando estén de turno, cuando son solitos, claro, ustedes van a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Uso 4 o uso 6? Guíense por su instinto, decir, bueno, no, este niño está bajísimo y está asfixiado, necesita más glucosa, yo le doy a 5. Otro dirá, no, yo le doy mejor a 6, porque mira, está pues bajísimo, le he puesto una carga rápida a 6, le calcularé. Ya. Otros dirán, no está tan bajo, mira, es grandecito, no está tan asfixiado, le daremos a 4. De acuerdo, a 4. Así uno se va guiando y después va controlando la glucosa para darse cuenta si necesita más o menos. ¿Cuánto sale? Ya lo debí calcular. A ver, ¿dónde está? Ivanet Yankee, ¿cuánto? Doctor, estoy calculando todavía. Doctor, ¿sería 32.4 gramos? Ya, no, Sol Mariana, porque es para 8 horas. Ah, perdón, yo olvidé ese dato. O sea, acuérdense, su cálculo sería 5 por el peso. El peso es 4.5, ¿verdad? Le da 22.5. ¿Eso es en qué? En 1 minuto. Sí. Lo multiplica por 60 para que sea 1 hora. Sería 1,350. Y eso lo multiplican por 8, porque es para 8 horas. Serían 10,800. Pero esos son miligramos. Y nos ha pedido en gramos. Por lo tanto, lo divido entre 1000 para que sean 10.8 gramos. El paciente necesita 10.8 gramos en 8 horas. ¿Hasta ahí está claro? ¿O tienen duda? Doctor, ¿no teníamos que hacer más la restricción hídrica? Es decir, que No, pero aquí el médico no le ha pedido ninguna restricción hídrica. Le ha dicho, usted calcúleme a este niño a líquidos totales 250 ml día y flujo a 5. O sea, tiene otro problema, tiene un problema hipoglicémico, pero no está con restricción hídrica. ¿Se da cuenta? Sí, está bien, doctor. Gracias. Vamos, ¿cuánto entonces? ¿Hasta ahí queda duda? A ver, Gino, ¿le queda duda? Gino Diverno, ¿le queda duda? No, doctor. Está claro, ¿no ve? O sea, es cuestión de multiplicarlo. Cierto. Ya, a ver, Sol Mariana, ¿queda duda? No, doctor, está bien. Ya, Pablo Manuel. Sí, doctor, yo tengo dudas. A ver, dígame. Bueno, he llegado hasta hacer el cálculo de los 22.5 miligramos por minuto por 60, para que sean 1 hora, entonces serían 1,350 miligramos en 1 hora. Ahora, y ahora quiere para 8 horas. Debemos hacerlo para 8, entonces sería 1,350 por 8, para que sean 8 horas. ¿Cuánto le sale? Serían 10,800. Esos son miligramos, convierta ahora a gramos. En 8 horas. Y para convertir a gramos tenemos que dividirlo entre 1000, ¿verdad? Sí, ¿cuánto sale? Sí. 10.8 gramos sería. Ya, ese es el cálculo, eso tienen que hacer. ¿Qué dice Noelia? ¿Está claro, Salgueiro? Noelia Salgueiro, ¿está claro? Sí, doctor. Ahora sí, con el ejemplo que dio. Ya, muy bien. Entonces, tienen 10.8, y esa es la parte fácil. El problema es llegar a calcular
cuánto qué tipo de solución le voy a dar. Porque aquí el doctor nos ha dicho que calculemos para 250 ml, pero es día. O sea, él quiere que pongamos cada 8 horas cuánto de líquido. 83 ml sería, doctor, en 8 horas. ¿No sería 62.5? Puta. Doctor. Puta. Chateado.